Quiero empezar con una de nuestras preguntas ya anunciadas en nuestra página Apologista, y este es de un anónimo, pero la voy a leer. Dice: mi pregunta es sobre Mateo 24-28. ¿Qué quiso decir la Escritura en este versículo? Hasta ahí sería esta pregunta. Pues sí, podemos leer el pasaje para poder interpretar al pie de la letra. Muy bien, dice así, Mateo 24-28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Pareciera un poquito difícil entender el versículo, pero la forma tan sencilla en que podemos interpretar las palabras de nuestro Señor Jesús es recurrir a aquella simbología que Él usó en la naturaleza, porque para todo buen conocedor de la palabra de Dios ha de recordar que la Biblia está escrita en dos formas. La tenemos en forma impresa, en forma de libro, pero también fue escrita primero en la naturaleza. De aquí que el hermano William Branham, como un profeta de Dios, nos enseñó que existieron 3 Biblias. La primera Biblia está escrita en los cielos, que es el zodiaco. La segunda Biblia fue escrita en las pirámides, y eso es un tema que amerita mucho análisis, mucha profundidad. A ver si esto que acabo de mencionar no genera varios comentarios en desacuerdo, porque cuando yo hablé sobre la pirámide, pues me tacharon de masón, me tacharon de hereje, me tacharon de tantas cosas que, por cierto, muchos ni siquiera saben qué es la masonería, pero la condenan. Entonces, la tercera Biblia es la que ahora recibió el mundo en el siglo XV por medio de Johannes Gutenberg, que es lo que hoy tenemos como un libro impreso. Entonces, la Biblia, que está escrita en los cielos, también podemos decir que es la misma que está escrita en la naturaleza. Cada uno de los libros, cada enseñanza sobresaliente, cada revelación profunda, cada uno de los ejes de la doctrina cristiana está escrita en los cielos, está escrita en la naturaleza. Entonces, Jesús, Jehová en el Antiguo Testamento, cuando daba una enseñanza, esa enseñanza compaginaba con la naturaleza y se ayudaba el mismo Señor para transmitir sus revelaciones apoyándose en la naturaleza. Por eso muchas de las parábolas de Jesús recurren a la naturaleza. Jesús recurre a la fauna y se apoya en las ovejas para transmitir el mensaje que quiere darle a su pueblo. Yo soy un buen pastor, hablándole a un pueblo que vivió de nómada, que conocía a la perfección estos animalitos. Ellos entendían muy bien cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor y mis ovejas me siguen. Ellos la analogía la entendían perfectamente. Todas aquellas figuras retóricas que Jesús usa para poder transmitir su mensaje, aquel pueblo judío entendía, no requerían mucha interpretación, como es el caso de nosotros aquí en Occidente, que sí tenemos que estar preguntándonos qué significa la levadura, qué significa la sal, a qué se refiere Jesús cuando la sal es hollada, a qué se refiere Jesús con las medidas de harina, etcétera. Para ellos todo era un lenguaje muy familiar. Entonces, cuando empezamos a observar esas figuras en la fauna, Jesús habla de ovejas, Jesús habla de la gallina que cuida sus polluelos, con sus alas los abriga. Cuando empezamos a revisar cada una de estas enseñanzas donde aparece un animal, hay una representación. Por ejemplo, la oveja nos dice la representación tácita en el animal es
la docilidad, es la dependencia para poder caminar, para poder salir y regresar al redil. Nos revela también aquella docilidad de morir en el sacrificio. Hay varias representaciones que se aplican a la vida cristiana y que tienen un mensaje espiritual. Creo que cuando Jesús ahora está citando águilas, también ahí hay un mensaje tácito en ese animal. El águila es usada en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento. Moisés habla del águila comparándolo con Jehová, que llevó a su pueblo durante el desierto, y así como el águila excita su nidada y revolotea sobre sus pollos, así Israel fue llevado por Jehová durante el desierto. Entonces ahí la parábola apela a la naturaleza de este animal. El águila es un animal que se distingue y que sus características que voy a mencionar, que la distinguen de otras aves, son las que Jesús está usando en esa expresión. Ahí donde está el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. El águila es un animal con una vista muy aguda. No hay un animal entre las aves que tengan una vista de tan largo alcance como el águila. El águila es un animal que tiene una velocidad inalcanzable. Si acaso el ave que tiene el récord de velocidad número 1 es la golondrina, pero por su tamaño y su ligereza es que le gana al águila, porque después de la golondrina no hay ave más rápida que el águila. La fuerza que tiene el águila, que aún puede levantar el peso de un lobo, cuando llega a defender a sus crías, puede tomar un lobo y levantarlo en las alturas y soltarlo. Puede levantar una cabra montés. El águila es un animal que se rejuvenece. Isaías también lo usa de una manera representativa. Entonces, este animal que podemos seguir mencionando estas características y que representa algo, tiene un significado espiritual para nosotros. Cuando nos metemos a analizar la aplicación de este animal, aparece esta representación en el último tiempo, nuestra época, porque en Apocalipsis capítulo 4 se mencionan 4 seres vivientes y uno de ellos tiene el aspecto de un águila. Estos seres vivientes son 4 poderes que serían enviados a la tierra durante 4 periodos divididos en los 2000 años de cristianismo. El ser viviente con aspecto de león, el ser viviente con aspecto de buey, el ser viviente con aspecto de hombre, y el último, el del águila, que es un poder que visitaría en este tiempo a la iglesia. Ese poder de águila está sobre la iglesia, que será elegida como parte de la esposa del Cordero. Entonces, Jesús en Mateo 24 está dando profecías, y la profecía casi en su totalidad, no al 100, pero casi en su totalidad. Esa profecía es para los últimos días. Entonces, después de estar dando Jesús las señales del tiempo del fin y las señales del tiempo de su venida, porque es de lo que más se menciona allí, Jesús responde 3 preguntas ahí en Mateo 24. Preguntas que hacen los apóstoles. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Jesús, un verso antes, les mencionó, ¿veis todo esto? Cuando ellos estaban viendo las piedras y lo majestuoso del templo de Salomón. Entonces ellos estaban asombrados por aquella construcción y Jesús les dice a los apóstoles, refiriéndose a esa construcción, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra
sobre piedra que no sea derribada. Seguido esto, salidos del templo, los apóstoles hacen 3 preguntas. ¿Cuándo será esto? ¿Qué señal habrá del fin y qué señal habrá de tu venida? Son 3 preguntas. Jesús responde a estas 3 preguntas, pero en su mayoría le dedica más tiempo a las últimas 2. ¿Qué señal habrá del fin y qué señal habrá de tu venida? 2 acontecimientos que son de nuestra época exclusivamente. Cuando dice, ¿cuándo sucederán estas cosas? Es, ¿cuándo no quedará piedra sobre piedra? Entonces Jesús responde sobre la profecía de la destrucción de Jerusalén por parte del general Tito, que ya hemos hablado en otros programas. Pero una vez que responde eso, por eso uno tiene que ir con cuidado leyendo Mateo 24, porque en ocasiones se toman versículos como cumplimiento de nuestros días, cuando eso solo correspondió a la época del año 70, cuando se cumple la destrucción del templo, cuando no quedó piedra sobre piedra. Pero hay otros versículos que exclusivamente corresponden a nuestra época, que es la señal de su venida y la señal del fin del mundo. ¿Cuál es la señal del fin del mundo? Que ahí la palabra usada para mundo es siglo. ¿Cuándo será el fin del siglo? Entonces es cuando Jesús habla del incremento en el índice de terremotos, hambres, pestes, sediciones, etcétera. Y luego ya Jesús habla de la señal de su venida en el cielo, el Hijo del Hombre aparecerá en las nubes, etcétera. Todo esto es para poner en contexto la respuesta que vamos a dar de ese versículo 28. Entonces, después de que Jesús está explicando la señal de su venida y la señal del fin del mundo, entonces, si está explicando eso, ese versículo 28 tiene cumplimiento en nuestros días. Entonces Jesús menciona, ¿dónde está el cuerpo muerto? ¿Cuál es el cuerpo muerto? Esa sería la pregunta de nuestra hermana, nuestro hermano que nos la envía. ¿Cuál es el cuerpo muerto? El cuerpo muerto es la palabra de Dios, porque Jesucristo es, según Juan 1:1, es la palabra. En nuestras versiones de Reina Valera viene como el verbo. En las versiones, las traducciones del Nuevo Mundo, ellos traducen la palabra, no en el principio era el verbo, sino en el principio era la palabra. Pero cualquier estudiante sabe que el verbo es la palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Y en el versículo 14 dice que aquel verbo fue hecho carne. Entonces Jesús, siendo la palabra encarnada, en aquellos días estaba aquella palabra viva, pero un día esa palabra iba a ser crucificada, iba a morir, hablando de la parte física de la palabra, y entonces iba a resucitar y se iba a ir de esta tierra, y lo que nos iba a quedar ahora era el cuerpo de Jesús, pero no de carne, sino en forma de palabra, en forma de libro. Y ese cuerpo muerto, que es una analogía de lo que sería el cuerpo de Jesús, el cuerpo muerto, representado en la Biblia, es a lo que Jesús se refiere. Donde esté el cuerpo muerto, donde esté la palabra de Dios. Perdón, allí donde esté la palabra de Dios, allí es donde se juntarán las águilas. Ahora ya no menciona las ovejas, porque en aquel tiempo él estaba haciendo alusión a sus seguidores que estaban allí. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Estaba refiriéndose a los judíos que estaban identificando que él era Jehová del Antiguo Testamento, él era el gran pastor que se menciona en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Ahora estaba en la persona de Jesús, y él dijo, mis ovejas, los judíos que son ovejas mías, oyen mi voz. Pero en el futuro, cuando se cumplan las señales del tiempo del fin, cuando se cumplan las señales del fin del siglo, de mi segunda venida, entonces ya no estaré yo, estará el cuerpo muerto, estará mi palabra, y donde esté mi palabra ahora no serán ovejas las que se junten, porque en el futuro
parafraseando, en el futuro lo que se van a juntar no son ovejas, sino águilas, creyentes que tengan características que tiene aquel animal, creyentes que tengan un ojo, una vista aguda, una revelación para poder ver la palabra de Dios de aquella época, creyentes fuertes, creyentes que pueden alcanzar alturas espirituales. El águila es el animal que puede alcanzar las atmósferas más altas. No hay ningún animal que pueda subir a donde sube el águila. Es tanta la presión que podría reventar cualquier ave que intentara seguir al águila. Entonces, Jesús está diciendo muchas cosas al decir águilas, creyentes. La profecía viene acompañando los pronósticos físicos que ocurren en la tierra, como ya mencionamos, los terremotos, las guerras, etcétera. Ahora se da una profecía espiritual. Habrá un grupo de creyentes con esa naturaleza, esa característica del águila, y ellos solamente van a estar en donde esté la palabra. Muy bien, apologista. Entonces, por lógica, no entra toda la cristiandad en esta concepción de las águilas como los cristianos, porque, como mencionó usted, tienen que cumplir ciertas características que tiene el águila en su naturaleza. Y me imagino que también esta influencia de estos 4 poderes que estuvieron viniendo sobre el mundo desde en esta última dispensación de 2000 años, solamente también era sobre un grupo especial de cristianos. Claro, hay 2 tipos de cristianos a lo largo de los 2000 años que hemos tenido de cristiandad, y hay cristianos que son salvos y hay cristianos que son parte de la esposa de Cristo. Esta separación está muy marcada en las cartas paulinas, en los 4 evangelios, en el libro de Apocalipsis. Siempre se mencionan grupos separados de salvos. Lo común en la cristiandad, en las doctrinas cristianas, sea pentecostal, bautista, adventista, lo común es hablar de un solo grupo de salvos. Pero tú puedes ver que hay 2 grupos cuando lees que en unos pasajes se habla de los hijos de Dios y en otros pasajes se habla de la esposa del Cordero. Pablo menciona la esposa de Cristo, Juan en Apocalipsis menciona la esposa de Cristo, Mateo, Marcos menciona la esposa, no hacen referencia. El apóstol Juan en su evangelio, cuando registra las palabras del Bautista, dice una es la esposa y otra es el amigo de la esposa o el amigo del novio. Entonces, esas distinciones entre esposa e hijos están marcando 2 grupos. Y la esposa, por lo último que mencionabas, la esposa es la que tiene esas características del águila. Cuando pensamos en ese animal y analizamos esas características. Entonces, de allí la importancia de entender el lenguaje de Jesús. Cuando Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no solamente quiso hacer la alusión a cristianos que identifican la voz del pastor y van a seguir a Jesús, sino que hay más conceptos ahí implícitos en esa declaración, mis ovejas, haciendo una distinción, porque Jesús le está hablando a un grupo frente a él, a los cuales encara por qué no reaccionan como sus ovejas. Dice, ustedes, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Sí? ¿Por qué? Y entonces hace esa separación, porque ustedes no son de mis ovejas. Si yo no conociera este glorioso mensaje, no hubiera ya interactuado por varios años con las enseñanzas que para la gloria de Dios usted nos ha dado, no haría una pregunta, pero ahorita la pregunta que voy a hacer es en representación de quizás hermanos que nunca han escuchado este mensaje o estas enseñanzas. ¿Cómo, siendo una persona que ya se identificó, que quizás no tiene estas características de águila, cómo él podría
redireccionarse para buscar el ser una parte de la esposa del Cordero? Yo creo que la parte fundamental de que alguien tome un giro y camine en una dirección contraria es que pueda comer la carne, hablando de forma metafórica, la carne del Hijo del Hombre. Porque nuevamente en San Juan 6 Jesús hace otra alusión metafórica a su palabra, cuando él le llama carne a aquel cuerpo muerto, y dice: el que no coma la carne del Hijo del Hombre no tiene vida en sí, el que no beba su sangre. Y la pregunta en esta enseñanza sería: ¿cuál sería la carne? Bueno, es la palabra de Dios, lo cual nos lleva a entender que no todas las iglesias están predicando la palabra de Dios, muchos están predicando dogmas y tradiciones. Esa es la razón por la cual tenemos tantas denominaciones. ¿Por qué el bautista no puede convivir con el pentecostal? Porque el pentecostal asegura que los dones de 1 Corintios 2 están vigentes. El bautista afirma, está más que cierto, que los dones ya no están vigentes, solo fueron para una dispensación. Sanidad divina ya no es un don que está vigente. ¿Por qué el pentecostal no puede convivir con el adventista? Porque el adventista hace mucho énfasis en que tenemos que guardar un sábado literal. No tenemos que trabajar el día sábado, cualquier día de la semana podemos trabajar físicamente menos el sábado, ya que la ley de Moisés dice esto. Y así podemos ver que cada movimiento tiene una tradición que los distingue de las demás. Cuando alguien se va a redireccionar hacia la palabra limpia y pura, pues va a ser por causa de que podrá dejar a un lado esas tradiciones y comer esa carne. El águila también se distingue de otras aves porque no es un animal carroñero, sino come solamente carne fresca. Está el cuervo, son animales que pueden comer carne descompuesta. El águila caza su presa y se la come de inmediato. Entonces, cuando hablamos de carne fresca, estamos hablando de una revelación que llegó en nuestra época y no es una revelación antigua, porque la iglesia, hablando doctrinalmente, la iglesia de Cristo ha tenido pérdidas y ha tenido recuperaciones. A lo largo de 2000 años, la iglesia fue perdiendo la pureza de la palabra de Dios, hasta llegar a la época conocida en la historia como el oscurantismo, cuando predominó el catolicismo, cuando desapareció casi en su totalidad el protestantismo, y comienza una reforma a través de Martín Lutero, y Martín Lutero comienza a restaurar la doctrina bíblica, enseñando que el justo vivirá por fe, echando hacia abajo el dogma de que el hombre es salvo por las obras, por los méritos. Y después del mensaje de Martín Lutero, 2 siglos después, llega John Wesley y predica la palabra de Dios en el tema de la santificación. Esa es una nueva revelación, una nueva carne para esa edad. Pero Juan Wesley solamente trae un movimiento donde nacen los metodistas y todas las ramas de esta doctrina, pero no habla nada sobre los dones espirituales. Los dones espirituales son restaurados a inicios del siglo XX. En 1906, cuando casi todo el cristianismo sabe de lo que es la manifestación del Espíritu Santo en la calle Azusa, cuando se derraman los dones y comienza el movimiento pentecostal, ahí es nueva carne, es carne para esa época. Ya no podían vivir con la revelación o la carne que se dio en la época de John Wesley, ni la carne que recibió Martín Lutero. Entonces, en cada época hay una porción de revelación que va restaurando la doctrina. Para nuestro tiempo, nosotros creemos firmemente que el reverendo William Branham, que ha sido lamentablemente mal interpretado por muchísimos, él trae una nueva revelación sobre la palabra de Dios, y esa revelación casi en su totalidad apunta a restaurar la doctrina, no los dones, no la santidad, no la justificación, sino la doctrina.
llevarnos a una doctrina apostólica que fue distorsionada y cambiada a lo largo de años. Y que hoy en pleno siglo XXI todavía hay predicadores que pueden ser de renombre, algunos de ellos teólogos, hombres eminentes, que todavía siguen creyendo que el morder una manzana causó la caída, que una fruta es la razón por la cual perdió a Adán y Eva el paraíso. Y sin embargo, la doctrina que Dios le revela a un profeta como es William Branham nos lleva a las Escrituras y nos prueba que fue un adulterio, y yo he dedicado gran parte de mi ministerio a demostrarlo en debates, en material que subo al internet para probar que no es antibíblico, que podemos fundamentarlo no solo con el Génesis, sino con diferentes escrituras, y podemos demostrar que la carne que ahora estamos comiendo es carne fresca. Y regresando a la pregunta que me hacías, ¿cómo alguien pudiera redireccionarse? Pues recibiendo esta carne, es como alguien pudiera nuevamente tomar una dirección correcta para llegar a la palabra de Dios y ser libre de tradiciones. Ok, avancemos en nuestro